Que tus palabras sean mis palabras. Háblame, Señor, directo al corazón. Feliz Pascua de Resurrección. Te habla tu hermano y amigo Dreni del Rosario. Hoy estamos a 24 de abril y el evangelio que vamos a leer en el día de hoy está tomado del evangelio según San Juan capítulo 6, versículo del 22 al 29. Y toda palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Al día siguiente, la gente que se había quedado al otro lado del mar vio que allí no había más que una barca y que Jesús no había embarcado con sus discípulos, sino que éstos se habían marchado solos. Pero llegaron barcas de Tiberíades cerca del lugar donde habían comido pan. Cuando la gente vio que Jesús no estaba allí, ni tampoco sus discípulos, subieron a las barcas y fueron a Cafarnaúm en busca de Jesús. Al encontrarle a la orilla del mar, le preguntaron: Rabí, ¿cuándo has llegado aquí? Jesús les respondió: en verdad os digo que vosotros me buscáis no porque habéis visto signos, sino porque habéis comido pan y os habéis saciado. No trabajéis por el alimento perecedero, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el que os dará el Hijo del Hombre, porque a éste es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. Ellos le dijeron: ¿qué hemos de hacer para realizar las obras de Dios? Jesús les respondió: la obra de Dios es que creáis en quien Él ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Al día siguiente, la gente que se había quedado al otro lado del mar, la gente se ha quedado en el lugar del pan a la espera de lo que vendría luego de lo que había experimentado. Pero se da cuenta de que la única barca en la que Jesús había llegado con sus discípulos ya no estaba. El maestro se había marchado solo al monte huyendo de su intención de hacerlo rey. Los discípulos, entre tanto, se han ido por su cuenta, decepcionados por su ausencia. Jesús, discípulos y gente, unidos en el don del pan, aparecen ahora separados uno de otros. El texto, un poco complejo en su formulación, podría dar la impresión de que está de más, ya que para el propósito de la narración bastaría el versículo 24. Sin embargo, su intención es subrayar el desconcierto de la gente que no sabe ya dónde encontrar al Señor al percatarse de que su comunidad ha abandonado el lugar del pan. Es el desconcierto de quien ve como nosotros, sus discípulos, nos hemos distanciado de aquel pan que nos hace testigos del Señor. En los versículos del 22 y 24 se habla 4 veces de la barca. Toda la atención se concentra en la barca de los discípulos desaparecidas sin el Maestro y en las otras barcas que llegan para ir en busca de Jesús. Llegaron otras barcas de Tiberíades. Otras personas han tenido conocimiento de lo sucedido y acuden al lugar del pan, esperando que el evento se repita. Sin embargo, el Señor no se afana por satisfacer su demanda. Las 3 tentaciones de Jesús que los sinópticos sitúan en el desierto después de su bautismo, Juan las concentra en torno al pan. Las tentaciones, como se sabe, son la del pan, la del poder y ahora la de un signo del cielo, donde habían comido el pan después de que el Señor dio gracias, en un lenguaje cuyo claro sabor eucarístico percibe enseguida el lector. Sintéticamente se refiere lo acontecido el día anterior. Comer el pan, no los panes, y dar gracias. Jesús es llamado el Señor, cosa excepcional fuera del discurso directo. Solamente aquí en el capítulo 11, del versículo del 20, 21, y en el capítulo 12, porque el pueblo sabrá quién es el Señor su Dios cuando coma el pan que Él le dispensa. Cuando la gente vio
Las gentes que habían llegado al lugar advierten que ni Jesús ni los discípulos están allí. Al no hallar lo que buscan, se regresan a Cafarnaún, de donde habían salido. Allí, como por parte de una mano invisible, son reunidos los que han compartido el don del pan. El diálogo que Jesús entabla con ellos en la sinagoga les hará comprender el significado de lo que había sucedido el primer día. En busca de Jesús. La gente busca a Jesús como lo habían hecho los primeros dos discípulos y después Judas y la Magdalena. Su búsqueda obtiene resultados distintos de acuerdo con el espíritu que la motiva. Puede llevar a quedarse con él y abrazarlo, o por el contrario, puede conducir a capturarlo y traicionarlo, al encontrarlo al otro lado del mar. En su labor de liberación de los hermanos, el Hijo se muestra paciente con ellos, los conduce en el éxodo, pero también los sigue y se deja encontrar de ellos en el contraéxodo. Le dijeron: por primera vez la gente interpela a Jesús. El pan del Hijo, del que todos necesitamos, nos convierte a todos en interlocutores suyos. ¿Cuándo llegaste aquí? La pregunta suena a un reclamo tendiente a estar al tanto de los movimientos de Jesús, como un intento de tener control sobre la fuente del pan cuando no a pretender tomar posesión de ella. En verdad les digo, Jesús no responde a su pregunta, sino al móvil que la inspira, desplazando la atención y situándola a otro nivel. El que habla es el Señor y lo hace con el propósito de enderezar la ambigüedad de su búsqueda. Me buscan. Buscar a Jesús equivale a buscar el pan, la vida, no porque hayan visto signos. Se puede buscar a Jesús solamente para asegurarse el pan material para la supervivencia, o por haber visto en el pan el signo del que se da. Se puede buscar el don del Señor o buscar al Señor del don. Jesús quiere educarlos, educere, llevar afuera. Ese es el verdadero éxodo de sus horizontes egoístas, para que acepten su amor, trabajen no por el alimento que perece. El hombre está llamado a cultivar y cuidar la tierra, y después del pecado a procurarse con fatiga el pan, pero ese es un pan perecedero, lo mismo que el que lo come, sino por el alimento que perdura hasta la vida eterna, pues la vida del hombre es la comunión con Dios. Esta le es dada a quien en su trabajo cotidiano obra conforme a su palabra. El alimento que da la vida es la escucha de la ley de vida y de inteligencia. El hombre vive no solo de pan, sino de toda palabra que sale de labios del Señor. No son las diversas especies de frutos los que nutren al hombre, sino que es tu palabra la que conserva a quienes creen en ti. Cuán dulces son al paladar tus palabras, más que la miel para mi boca, dice el Salmo 119. El verdadero alimento del hombre, que lo distingue del animal, es la palabra, que da sentido a toda realidad y crea relaciones entre las personas. Por eso dice la sabiduría: vengan y coman mi pan, dejen la estupidez y vivirán. El alimento del que se habla no es una ambrosia ni un néctar que asegure la inmortalidad, sino más bien una manera práctica de vivir el pan de cada día como palabra de amor que fluye en la relación confiada y vital con el Padre. Es el don del Espíritu que nos hace vivir como hijos y como hermanos. El que el Hijo del Hombre les dará. Ese alimento es el don del Hijo del Hombre, sobre el que se abre el cielo. Él lo dará en futuro en su cuerpo entregado por nosotros. El pan que comieron el día anterior es signo anticipado de ese don, que llega tan solo por medio de él, y lo tiene quien adhiere a su persona, puesto que es él mismo su propia carne. Sobre él
el Padre ha puesto su sello. El sello es un signo de consagración, autenticación, pertenencia, por lo que la expresión de Jesús alude al signo que el Padre ha puesto sobre él en el bautismo, el don del Espíritu que legitima su condición de hijo. ¿Qué debemos hacer para realizar las obras de Dios? La gente entiende que debe buscar el pan que no perece, lo que significa observar la palabra del Señor, poniendo en práctica las obras de Dios. Su pregunta busca precisar qué es lo que Dios quiere. En práctica, las obras de Dios. Se pregunta, busca precisamente qué es lo que Dios, o dicho de otro modo, cómo vivir en concreto el mandamiento del amor sin precepto fundamental. Es esta la pregunta y el drama del que quiere ser justo. Esta es la obra de Dios. A las muchas obras que realizamos, Jesús contrapone la obra de Dios, la que en realidad le complace y que Él mismo lleva a cabo entre nosotros, que crean en aquel que Él envió. La gran obra de Dios consiste en pedirnos que aceptemos el don del Hijo, en quien se realiza la salvación de la creación entera. Acoger a Jesús, palabra del Padre, luz y vida de todo creado, es realizar el designio de Dios, que quiere que todos seamos hijos en el Hijo. Que Dios os bendiga en sabiduría y en santidad.